La Blue Expedition llega a Asturias y desde Cómo Yela tu Movida nos sumamos junto con ASATA, el Gobierno del Principado de Asturias y el barco ecomuseo Mater a la lucha contra la proliferación de los plásticos marinos. Hoy os vais a encontrar un episodio muy interesante en el que vamos a hablar de medio ambiente, de salud y también de cómo podemos convertir este problema en ideas de negocio. No os lo perdáis. Oye, capitulón especial hoy de Cómo Yela tu Movida. Llevamos aquí un rato para que la gente se ubique. Bueno, los que nos estáis escuchando en podcast podéis o activar la parte de vídeo en Spotify, iros a YouTube, porque realmente merece mucho la pena, porque estamos hoy en un sitio privilegiado, porque nos acabamos de unir un poco así a como se hacía a dedo. Bueno, eso ya no se hace, ¿no? Eso era de hace muchos años, lo de hacer dedo. Pero nos acabamos de subir en la Blue Expedition y vamos a hacer un programa muy especial. Y antes de nada, sí que me gustaría presentaros a todos. Me da un poco el sol en la pantalla, pero bueno. Izaskun Suberbiola, directora del Museo Ecoactivo Mater, que es esto que tenemos aquí detrás. Efectivamente. Vale. Javier Barro, coordinador del área de sostenibilidad e innovación de ASATA, repetidor en el podcast además. Un habitual ya. Sí, nunca te pillamos en el estudio, de todas maneras, ¿no? Siempre fue por ahí. Siempre habrá una tercera vez. Vale. Y Mauro Rodríguez, que es director general de calidad del aire y cambio climático del Gobierno del Principado de Asturias. Jefe de servicio, no me subas de rango, jefe de servicio. Nada, pero eso no te preocupes, eso luego avisamos que se aplique a la nómina también y está todo arreglado. No. No te preocupes. Bueno, nada, bienvenidos al podcast y la verdad es que estoy encantado de que nos hayáis pedido que nos sumemos a la expedición, porque es realmente una cosa guapísima. Dimos un paseín por el barco y tuvisteis guajes toda la mañana, ¿no? Por si nos podéis contar un poco qué es lo que estáis haciendo. Bueno, guajes niños, que antes le dije a alguien de la tripulación guajes y me miró como diciendo, Tranquilo. Pues sí, ya hemos empezado la Blue Expedition, empezamos ayer también, con más guajes, con más niños y niñas de coles y hoy seguimos. La verdad es que estamos encantados de estar aquí, hacer escala en Avilés, con el barco Museo Ecoactivo Mater, a bordo de esta Blue Expedition y bueno, pues cuyo fin es el combatir todos juntos la gran invasión que tenemos de plásticos marinos. La verdad, nos ha unido una problemática, pero también nos ha unido una necesidad y un querer trabajar en conjunto por su solución. Entonces, bueno, pues comenzamos en Pasaya, en Guipúzcoa, es nuestro puerto base y venimos navegando, pasando por Cantabria y ahora aquí en Asturias, pues para unir fuerzas y trabajar en conjunto, como digo, pues a favor de nuestra mar. Que si te parece, cuéntanos un poco qué es la Blue Expedition y luego hablamos todos un poco del tema de los plásticos en el mar y demás y luego ya continuamos, pero para que la gente se ubique con el tema Blue Expedition. Vale, pues mira, os cuento, la Blue Expedition es una campaña itinerante a bordo del barco Museo Ecoactivo Mater, que tenemos aquí detrás nuestro, que recorre el Cantábrico, pero que no solo une estos territorios, sino que une ya pues internacionalmente a diferentes participantes a nivel de arco atlántico. A través del proyecto europeo Interreg Blue Point, pues estamos trabajando con Francia, Irlanda, España y Portugal, distintas entidades para eso, como digo, poner solución, ¿no?, a esta problemática y precisamente desde la Blue Expedition, sin querer olvidar, ¿no?, pues que la prevención pues es la mejor herramienta que tenemos, ¿no? Entonces desde la Blue Expedition estamos muy centradas en esto último, ¿no? Pues cómo podemos sensibilizarnos, cómo poder llevar el mensaje a distintos colectivos, distintas personas, de cómo podemos cuidar la mar todos los días desde casa, ¿no? Educación, sensibilización, comunicación, ya no solo a los guajes, ¿no?, a los pequeños y las pequeñas, sino a toda la población, porque bueno, pues la importancia de nuestra mar es evidente simplemente al observar, ¿no?, el globo terrestre, casi 3/4 partes son mar y esta mar nos da la vida, ¿no? Entonces, bueno, es importante difundir su importancia y su cuidado, como digo, no solo a bordo con estas experiencias, sino que podemos hacer muchas cosas en nuestra casa todos los días. Vale, luego volvemos un poco al barco, pero por conocer un poco cuál es la posición en este aspecto de ASATA y del Principado.
¿Quieres ir tú? Bueno, adelante, Mauro. Bueno, yo creo que siguiendo un poco lo que acaba de comentar Izaskun, el Principado de Asturias al final es socio participante del proyecto Interreg, donde lo que persiguen estos proyectos Interreg es hacer Europa, es compartir entre los distintos Estados miembros, en este caso los estados que están en el arco atlántico, Portugal, España, Francia e Irlanda. Y nuestra postura como Principado de Asturias al final es alinearse con nuestras políticas o nuestras estrategias que se están desarrollando en el Principado de Asturias. En todas las estrategias que tenemos, la economía circular juega un papel fundamental. La economía circular tiene dos pilares: uno, la protección del medio ambiente, reducir la contaminación y reducir el impacto que puede tener la actividad humana en el medio ambiente, y por el otro lado generar oportunidades de negocio. Es decir, tenemos un problema asociado a un residuo, pero ese residuo puede abrir puertas a nuevas oportunidades, a nuevos modelos de negocio y a nuevas actividades que pueden generar empleo, que hacen dos cosas a la vez. Por un lado reducen la contaminación y por otro lado están generando actividad económica. Entonces el Principado como administración, la parte que más va a trabajar en este proyecto es la parte de divulgación, es decir, vamos a intentar reducir los plásticos en el mar. Eso pasa por la educación, por la divulgación, por el conocimiento, y la otra parte sería la de transferencia de conocimiento. Parte de los socios que están interviniendo están desarrollando soluciones tecnológicas, están encontrándose con barreras técnicas y con barreras normativas, y nosotros como administración nuestra labor es identificarlas, analizarlas, estudiarlas y proponer soluciones y proponer mejores prácticas. Si llega el caso, modificaciones normativas. Sabemos que la normativa es complicada, habría que incluso valorar, modificar normativas que pueden ser nacionales, regionales o incluso europeas, pero bueno, para solucionar un problema lo primero es conocerlo, ver cuáles son las barreras y buscar soluciones. Oye, muy interesante lo de la empresa, ¿eh? Luego para el final ya os lo voy a dejar aquí porque además así nos sirve de cebo para la audiencia, a ver si luego entre todos podemos poner alguna idea de cómo convertir esto en una oportunidad de negocio, si puede ser. Javi. No, bueno, a ver, hablar también, complementar un poco lo que decía Mauro con respecto a nuestro papel y a lo que hacemos dentro del proyecto Blue Point. Este festival es una parte de sensibilización dentro de un proyecto que es mucho más amplio, mucho más complejo y que creo que es mucho más completo para transformar la contaminación por plástico marino en oportunidades empresariales, que es un poco el papel que tenemos nosotros como Asata dentro de este proyecto, ¿no? Nosotros lideramos, por ejemplo, un paquete de trabajo que es el 2, que es un poco complementario y está dentro de lo que comentaba Mauro, que lo que estamos haciendo es un mapeo de todas las oportunidades empresariales que tiene el plástico marino, la contaminación por plástico marino, y de los agentes que están interviniendo dentro de todo este proceso. ¿Qué queremos? Pues que haya actividad empresarial en torno a la sostenibilidad y que existan oportunidades de pesca de plástico marino y de conversión en la actividad económica pura y dura. Creemos que la economía social además es un valor que puede aportar a este tipo de actividades, y estamos trabajando un poco ahora en la definición, pues eso, del modelo de empresa que puede aplicar, de las cuestiones que están vinculadas a esa viabilidad empresarial. Y evidentemente colaboramos con el Gobierno de Asturias, en este caso, en las cuestiones de sensibilización, que yo creo que un dato pues, que es muy interesante es que por aquí han pasado 400 niños y niñas, o van a pasar a lo largo de estos días. Tenemos una recogida en playas donde además ya estamos aplicando algunas de las cuestiones tecnológicas que emanan del propio proyecto, caso de la identificación mediante inteligencia artificial y mediante mapeos previos de dónde está el plástico ubicado en las playas, para que los voluntarios, voluntarias o para que los trabajadores de ciertas empresas puedan ir a tiro fijo y sepan dónde está ese plástico mediante una aplicación móvil. Todo eso lo vamos a hacer también en el marco de estos días aquí en Avilés, que yo creo que es verdad que aunque el tiempo no nos acompañe, pues estamos consiguiendo sensibilizar a una parte muy importante del colectivo ciudadano y de empresas, y estamos trabajando con embajadores también. Todo eso creemos que está dando como buenos resultados, que evidentemente forman parte de lo que decía Izaskun, ¿no? De una parte de sensibilización, de educación cultural, en la cual queda mucho por hacer, no nos vamos a engañar, esto no va a ser una solución, pero bueno, todavía. Oye, vamos a volver al barco. ¿Vosotros salisteis de Pasaya? Ah, no, claro, iba a mirar para ahí, pero ahora pusimos el cartel aquí. ¿Cuándo salisteis de allá? Pues la semana pasada estábamos en Santander, pues la anterior llevamos aquí a bordo, esta es nuestra tercera semana a bordo, sí, a principio de la segunda semana de octubre. Yo precisamente
Yo es que me vine directamente a Santander, sí. Aquí ¿Te piraste el viaje? Sí, pero luego me tocó traer el barco de Santander aquí, que no hacía nada buena mar, o sea que... No hubo buena mar. No hubo buena mar, la mar plato les tocó a otros. Esto es como cuando en el instituto tenías a segunda no sé qué y decías, bueno, esta ya después del recreo me reincorporo. Yo soy la segunda de a bordo y bueno, pues cuando me toca, aquí cuando ¿Pero tuvisteis mala mar o qué? Sí, cuando justo el domingo, cuando terminamos la actividad en Santander, pues ya veíamos un parte bastante malo y bueno, no nos lo pensamos y tal cual cerrar las últimas visitas, que la verdad hubo mucha afluencia, cogimos rumbo para aquí, sí, salimos tal cual a la noche. Claro, es que antes estuvimos hablando con parte de la tripulación y así, y esto ¿a qué velocidad se mueve? Porque claro, si lo piensas en términos de coche, no tiene sentido hacer un, digamos, esquema mental de cómo funciona la Blue Expedition, ¿no? Porque esto... Hombre, yo creo que un barco y un coche, compararlo, bueno, se puede comparar, pero son dos transportes totalmente diferentes, tanto en velocidades... Y el mar lo vi en fotos hasta hace 4 días, entonces me tienes que ayudar un poco. La mar lo que tiene, bueno, pues desde siempre ha sido unas vías de comunicación imprescindible y bueno, pues hay que aprovechar también sus corrientes y bueno, pues cuando hay que moverse en contra, pues entonces obviamente las velocidades, ¿no? Pues son menores. ¿Cuántos sois de equipo? A bordo, la tripulación mínima somos 4 personas, pero ahora en esta expedición estamos hasta 7, ya que bueno, no solo es navegar, sino sobre todo, ¿no?, pues desarrollar todas las actividades que tiene el propio programa. Somos una tripulación muy polivalente y bueno, pues desde educadores ambientales, científicos, hasta personal más técnico, somos los que bueno, pues complementamos un poco pues esta parte de la expedición. ¿Y los nenos flipan o qué con el barco? Hombre, siempre es súper emocionante, ¿no? ¿Sí o qué? El subirse a un barco y más aún cuando, bueno, gracias a esta Blue Expedition se ha podido llevar a cada uno de los coles participantes pues diferentes situaciones de aprendizaje donde pueden acercarse al mar y sobre todo pueden ser protagonistas de su cuidado. Esto a través de cuentos ilustrados donde, bueno, es que ya se saben la historia de Mater cuando vienen aquí al barco. Este es una antigua tunero tradicional, el último en construirse la mitad en Asturias y la mitad en el País Vasco. Se construyó en el 90 aquí en San Esteban de Pravia y el casco se llevó a Zumaya y ahí se arboló. Y bueno, pues o sea, es mitad asturiano, mitad vasco, pero como digo, fue de los últimos en construirse en madera y bueno, pues tras 13 años faenando, pescando anchoas, sardinas, atunes de uno en uno, pues se enfrentó a la marea del Prestige. ¿Os acordáis que en el 2002 a finales pues tuvimos esa marea negra, ese gran desastre y bueno, pues la flota se implicó, se echó a la mar y así, bueno, pudo evitar, ¿no?, que esa contaminación llegara a nuestra costa, que sin duda pues hubiera sido un desastre ambiental muchísimo mayor, ¿no? Ya sabemos lo que pasó en Galicia, sabemos que ¿no? nunca más eso es. Entonces, bueno, pues este trabajo pues también estuvo Mater también en ello y bueno, pues después de esto pues iba a ir al desguace directamente. Un barco con 13 años de singladura, 13 años, pues no es nada para un barco de estos. No sé, se le ve muy jovial, vaya. El asunto es que bueno, pues tuvimos la oportunidad de, bueno, pues desde la sociedad civil organizada, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que tenemos, bueno, pues nacimos en la propia comunidad de Pasaya, pues quisimos acercar esa mar, allí como aquí somos un puerto natural, ¿no?, que desde antaño, ¿no?, hemos tenido ese ligazón, ¿no?, con la mar y bueno, pues queríamos que las nuevas generaciones también pudieran tener ese sentir y teníamos claro que necesitábamos un instrumento y ahí apareció Mater y empezamos esa aventura de bueno, pues de recuperar un antiguo atunero tradicional, el último construido en madera y convertirlo en guardamares. Me encanta la historia, la verdad.
Sí, pues ya te digo que los niños que ahora viene viene otra un oleada, tirón se la saben, pero bien. Y bueno, luego con eso pues tenemos también pues toda una serie de álbumes ilustrados, cada uno con sus unidades didácticas. Estos han trabajado también la unidad didáctica pues más dirigida a la salvaguarda, ¿no?, del océano en respecto a la contaminación por plásticos en la mar. Y eso, con su libro ilustrado de una aventura de Mater, que vamos a ver cetáceos y en vez de ver cetáceos, pues lo que vemos son plásticos, y nos ponemos a pescar. Hoy en día ya no hacemos una pesca de peces, sino hacemos una pesca de plásticos marinos, para concienciar pues que hay que trabajar sobre todo en esa prevención, ¿no? Vale, antes de preguntarte un poco luego cómo os coordináis con entidades como el gobierno del Principado y de Asata para que ellos puedan intervenir también, ¿tú qué crees que se llevan los nenos cuando se van del barco? ¿Qué se llevan? Pues yo creo que se llevan muchos deberes, O sea, les ponemos nosotros, para nosotras son esperanza, les ponemos mucho que hacer, porque aquí lo fácil es trabajar con los más peques. ¿Sí o qué? Sí, los difíciles sin duda somos nosotros, los adultos, que nos cuesta muchísimo salir de la zona de confort. Aquí estamos hablando que, antes lo comentábamos y ayer también en la mesa redonda, ¿no? Aquí estamos en un momento de necesidad de transición cultural, ¿sí? Y el cambiar hábitos, pues un niño, una niña con un mensaje, con una experiencia, con una emoción vivida, tiene un aprendizaje que no le cuesta nada, ¿sí? O sea, ponerlo en acción. Y bueno, nosotros, los adultos como sociedad, somos los que tenemos que liderar ese cambio y esa puesta en escena, ¿no? Esa puesta en acción. Y para eso son nuestros aliados. O sea, les ponemos deberes para que ayuden a llevar estos buenos hábitos, a través del consumo, a través de las costumbres, ¿no?, que podamos tener en nuestro día a día a sus mayores. Casi nada. Javier, ¿cómo se coordina todo esto? ¿Cómo funcionáis un poco? Pues, a ver, yo creo que la experiencia que tenemos en este proyecto es ejemplo. Este proyecto, lo primero, lo lidera la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es quien coordina y lleva toda la parte más de administración, trabajo con todos nosotros y demás. Y está compuesto por un consorcio de organizaciones de varios países de la Unión Europea. Tenemos a gente en Irlanda con diversas universidades, centros tecnológicos. Hay gente en Francia, que es, por ejemplo, Decathlon, o sea, es algo tan relevante como Decathlon está en este proyecto. Luego, evidentemente, en Cantabria está Sodercan, que es otra organización que ha acogido el Mater hace escasos días. En Asturias está el Gobierno del Principado y estamos nosotros. Y luego tenemos gente en Portugal, Laboratorio de Paisaje. Hay varias organizaciones que creo que estamos demostrando que cada cual con su capacidad puede aportar algo, ¿no? Desde una parte de productos piloto, como es el caso de los drones, o toda la parte de inteligencia artificial que hacen en Irlanda, a la parte de transferencia de conocimiento que hace el Gobierno de Asturias, que está planteando ahora un libro blanco que luego os podrá comentar Mauro también, que creo que es una experiencia interesante a la hora de hablar de plástico marino. O nosotros, que aportamos partes de emprendimiento junto también a otra entidad y organización muy importante que también forma parte del consorcio, como es MIC, que es el laboratorio de innovación o el área de innovación del Grupo Mondragón. O sea, algo tan grande como el Grupo Mondragón también está en este proyecto. Y creo que el intercambio de conocimiento, el intercambio de experiencias y las aportaciones de trabajo de cada uno está enriqueciendo esta labor de transformar el plástico marino en una oportunidad empresarial, y creo que esa coordinación a través de los paquetes de trabajo, de las innumerables reuniones de trabajo que tenemos al cabo del mes, están dando como frutos. Ya ha aparecido también un clúster en Guipúzcoa en torno a todo el tema de economía azul y demás, que son experiencias que creo que podemos replicar en Asturias y que vamos a participar también en el desarrollo de esas nuevas actividades, o incluso los workshops que vamos a plantear dentro de unos días aquí en Asturias, concretamente en Gijón, que cuentan con el apoyo también de MIC, del Grupo Mondragón, para desarrollar actividades que tengan que ver con el trabajo empresarial, y que invitamos a todas aquellas empresas que nos estén oyendo y que quieran participar a inscribirse, porque creo que va a ser algo muy relevante. Es el 7 de noviembre, ¿no? El 7 de noviembre, sí. Y estamos haciendo ya una labor de difusión para que todo el mundo que quiera pueda incorporarse. Gracias a un mapeo que hemos hecho, que hemos encontrado ya a más de 200 agentes en Asturias que nos van a permitir aportar pues ese conocimiento a todo esto. Entonces, tenemos un conjunto de actividades, creo que la coordinación es envidiable, y sobre todo creo que todos estamos enriqueciéndonos de lo que aportan el resto de las entidades que conforman el consorcio Blue Point. Vale, Mauro.
No sé, no me dejéis Lo ha mucho dicho que todo. decir. Igual antes de que arranque sí que quiero recordar que, por ejemplo, yo estuvo por aquí Giovanna Calvín, que es del concejo de Degaña, del pueblo de Fondoveigas, y es ingeniera que trabaja ahí en Ikerlang, que es del grupo Mondragón, Sí. y flipé. O sea, flipé y me dio una envidia que me moría, la verdad, porque me pareció espectacular. Ella lo que hacía en concreto, bueno, está el episodio por ahí, lo podéis buscar. Ella estudiaba como la presión que hacen estas máquinas, que sobre una lámina la meten para abajo para que quede como una olla. O sea, un nivel tremendo. Bueno, yo, si me permites, voy a reivindicar un poco al Principado de Asturias. Dale, que es envidiable el Grupo Mondragón, es envidiable, pero aquí en Asturias tenemos que reconocer. A ver, yo soy ingeniero de formación, o sea que vengo de la parte técnica. ¿Ingeniero de qué tipo? Industrial. O sea, como ella, como esta chica, yo sí, creo. Sí. Creo que en Asturias no tenemos a lo mejor el Grupo Mondragón, pero tenemos un corazón industrial que lo tenemos a nuestra derecha, y un corazón industrial que ha movido a Asturias durante muchísimos años, donde seguirá moviendo a Asturias durante muchos años, y un poco más al fondo detrás del barco, tenemos el reflejo de una actividad económica asociada a la transición energética. Todo el desarrollo eólico, gran parte de las instalaciones o los equipos componentes que se están utilizando en la eólica offshore y onshore se están fabricando aquí en Avilés. Tenemos centros tecnológicos del acero, tenemos un corazón de acero importante, tenemos centros tecnológicos de materiales que derivan del carbón, tenemos una universidad con mucha experiencia a nivel técnico, tenemos formación en varias ingenierías, nuestros ingenieros están trabajando a lo largo de Asturias, la Universidad de Oviedo tiene muchísimos proyectos de investigación asociados a la economía circular. Bueno, me mola que te hayas picado un poco, sí, lo recomiendo, la verdad. no, hombre, siempre hay que reivindicar. No. A tope con eso, Mauro. Hay que aprender de donde se están haciendo las cosas bien, pero hay que ser realistas. No podemos, muchas veces tenemos una visión, vamos a decir, pesimista, y todos tenemos, pero yo busco la optimista. Sí. Creo que Asturias, como región a nivel técnico y como dentro de lo que es la transición ecológica o energética, va a jugar un papel relevante. Hay que pensar que ahora mismo en Asturias, como consecuencia de todo el cambio de mentalidad que está habiendo a nivel europeo, se está transformando principalmente energéticamente y se están buscando alternativas. Pensemos que estamos cerrando, hay 2 centrales térmicas que se están desmantelando, estamos trabajando en garantizar una transición hacia una economía más verde, una economía más limpia, pero que a la vez que sea competitiva. Entonces, Asturias, hay un dicho que yo vengo de la transición, si no funciona la transición en Asturias, va a ser complicado que funcione en otros sitios. Entonces yo creo que también no debemos ser pesimistas y pensar que eso se va a conseguir en 2 días, ni en 3 años, ni en 4. No, pero efectivamente sí hay que ser o sea, este podcast nació precisamente para luchar. O sea, cenizos no es el lema principal de todo esto. Porque cuando la gente se pone a hablar de casi lo que sea, lo fácil, o por lo menos por donde te lleva la corriente, es está todo mal, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y es verdad que así es difícil avanzar. Yo tengo un dicho que en charla suelo aprovechar, que es de abuela de la cuenca, que va un poco en línea del programa. Y es lo que ye. Yo de mayor quiero ser una abuela de la cuenca, también te lo digo, es mi propósito vital. Pues ye lo que ye. Entonces, hay cosas a mejorar, hay cosas muy buenas, y intentemos lo que funciona y lo que es ejemplar, presumamos de ello, y lo que no es ejemplar, mejorémoslo. Entonces, hay empresas asturianas que también tienen iniciativas en la gestión de plástico, en el aprovechamiento de plástico, en el reciclaje de plástico. O sea, yo creo que tenemos un ecosistema industrial y técnico que nos sitúa en una posición, vamos a decir, no sé si la primera, pero bastante ventajosa. Yo creo que voy a mi parte optimista. Tenemos que aprovecharla. Sí, señor. O sea, es una oportunidad, desde luego. Sí. La economía azul es otra de las líneas estratégicas que se han identificado en el Principado de Asturias, porque obviamente tenemos costa, tenemos el recurso, está el mar a nuestro lado, y toda aquella actividad que pueda incidir en la protección del medio ambiente y al mismo tiempo generar actividad económica, bienvenida sea.
¿A Izaskun te convenció para atracar el barco aquí de seguido? O Sí, sin ningún problema. Yo también lo veo, o sea, como una oportunidad. Al final estamos en un momento de cambio, nos ha tocado vivir esto y eso, ¿para qué vamos a amargarnos, no? O sea, vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a verlo como una oportunidad de que poder ser creadores, creadoras, tanto a nivel personal como a nivel de entidad, de gobierno, de administración, de sector empresarial, para construir ese futuro que queremos. Entonces, yo lo veo así, creo que tenemos que venderlo así también, o sea, es una oportunidad donde podemos ser protagonistas de esa nueva construcción y ese nuevo legado, ¿no? Entonces, yo lo veo bonito, siempre esperanzador y bueno, pues adelante, siempre adelante. Vale. Antes de ir con lo de las ideas de negocio, que vi que Javier le chivaba algo por el pinganillo ahí a Mauro. ¿Queréis intervenir o...? No, estábamos hablando porque un dato, bueno, no lo... No se me dije pasa antes. una, ¿eh? No, es una persona de la cuenca. No, hombre, siempre que hablamos de transición, un dato que el Principado de Asturias maneja y que es muy significativo y que lo conocemos perfectamente es, nosotros como región representamos el 2% de la población de España, pero nuestro consumo energético es el del 6%. O sea, hay un desajuste entre el nivel de población con nuestro consumo energético y eso se debe básicamente el 70% de... Él no sabía los datos, pero me dijo, ¿y el consumo energético? Ya. El 70% de nuestro consumo energético es industrial. Entonces, tenemos que aprender de emprender, tenemos que aprender del cooperativismo, que en el País Vasco funciona, que aquí también tenemos ejemplos, Asata puede poner ejemplos. Tenemos que apostar por el emprendimiento de las pymes, o sea, no tenemos que quedarnos solo con la mediana gran empresa, sino que hay que apostar porque exista una diversificación de nuestra economía fundamentándose en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas que crean tecnología, que a verlas hay, hay unas cuantas, que crean un tejido que permite a la población pues desarrollarse, tener un empleo de calidad y todo eso al final, bueno, hay que trabajar, hay que hacer más cosas, pero... Vale, vamos entonces con Alex, apunta lo de las ideas de negocio, que esto de los podcasts tiene días y días. ¿Pensasteis más o menos? O sea, pero vamos a enfocarlo como, si tuvierais que montar una empresa que tuviera ese centro, que estuviera, alrededor del tema el mar y los plásticos, ¿qué haríais? Yo te puedo decir que lo que estamos empezando a estudiar, lo primero es cómo hacer que el volumen o la masa crítica de plásticos sea rentable para crear una empresa o para poder gestionar algo que incluso no genere más huella hídrica o no genere más huella de carbono en transportes y demás. Es una parte que hay un gran reto que hay que plantear. Y sí que es verdad que estamos viendo interacciones entre diferentes tipos de plástico que en Asturias tenemos y que siguen siendo un problema. Es evidentemente el plástico marino, todo lo que tiene que ver con redes y todo lo que tiene que ver con plástico que llega al mar y que se puede pescar, que tiene un proceso luego de limpieza y que tiene unos costes asociados. Pero también hemos detectado otro tipo de plástico que es el plástico agrario y agroganadero, que está también pues en el paisaje asturiano, que hay un problema de gestión, que no se recicla, solo se recicla el 5% y que creemos que tiene que haber algún tipo de sinergia que permita que eso se desarrolle. ¿Pero eso que es, por ejemplo, el plástico de los bolos? ¿O? Sí, por ejemplo ese y el que cubre, por ejemplo, los árboles, los frutos y demás. Entonces, todo eso estamos viendo un poco cómo establecer sinergias y que los procesos sean rentables. Incluso estamos viendo cómo cruzarlo con una figura que tiene la economía social, que son las empresas de inserción, que dadas sus características de rendimiento y de rentabilidad social y demás, tiene una serie de bonificaciones que pueden hacer también que la sostenibilidad sea competitiva. Entonces, estamos tratando de cruzar todo eso y, evidentemente, lo que decía Mauro, en Asturias tenemos un tejido empresarial competitivo, tenemos una tasa industrial que es superior a la media, por eso también el tema de los consumos energéticos de los que hablaba, que eso también es referencia, incluso comparable al País Vasco o a otras muchas regiones que componen España. Y a partir de ahí lo que queremos es que también las empresas tradicionales puedan incorporar determinados procesos de innovación, de gestión de plástico y establecer alianzas cooperativas que permitan también que ese problema de contaminación sea una oportunidad empresarial. Y ahora mismo es lo que decimos, aquí en la Ría de Avilés hay oportunidades, en Gijón también las hay y en muchos otros pueblos costeros de Asturias sabemos que existen esas oportunidades que queremos también trabajar y alinear en estrategias, que es lo importante, que tengamos claro cuáles pueden ser las opciones, qué necesidades hay de financiación, de ayuda a incentivar este tipo de actividad. Y otro sinfín que esperamos cuando acabemos el proyecto Blue Point tengamos por lo menos un mapa, una hoja de ruta un poco más amplia. Yo, por aportar algo,
Por suerte para nosotros en general, para todo el arco atlántico, el impacto de los plásticos, que es muy importante en la mar, no llega a alcanzar otros niveles que puede haber en otras regiones. A lo mejor el nivel de plástico que tenemos o podemos recoger no daría de por sí para tener una gran actividad económica, es decir, solo esto. Pero lo que hay que buscar son, yo digo unir puntos, pero si fuese en otro sitio, hacer sinergias. ¿Eso qué quiere decir? Hay que identificar cuáles son los problemas. Bueno, pues tengo que buscar cómo recogerlo, tengo que buscar luego cómo aprovecharlo, tengo que clasificarlo, tengo que utilizarlo. Y si yo tengo un proyecto de lo que sea, que estoy utilizando un plástico o estoy utilizando un material plástico que estoy comprando, vamos a decir, puro, a lo mejor me interesa ser yo el que consiga ese plástico a terceros. Hay un concepto en economía circular que a mí me gusta muchas veces hablar, que como asturiano nos viene bien, que es la minería urbana, que al final lo que busca es recuperar los materiales que ya están en nuestra sociedad, que si no tendríamos que ir a extraerlos o producirlos en cualquier otro lugar. Básicamente el plástico pues es otro material que está a disposición por ahí, vamos a decirlo. El problema es cogerlo, clasificarlo y tratarlo. Entonces, no sé si hay la solución perfecta, no, yo creo que ahora mismo no hay ejemplos, pero están integrados en otros procesos, en otras actividades, y eso es lo que necesitamos. Primero, tener claro cuál es el problema, el alcance, tener claro cuáles son las opciones y dentro de ahí buscar cuáles son las alternativas de negocio que se pueden encontrar. Vale, o sea, de momento lo que tendríamos serían ligadas a la recogida y el reciclaje de plásticos, ¿no? A las empresas. O si ya hay alguien que hiciese eso, si ya estuviese, pues podría haber un mercado de ese plástico. A alguien podría interesarle comprarlo. Vale. Por eso digo, o aprovecharlo para otras cosas. Y incluso hay dentro de toda la cadena de valor hay diferentes procesos y procedimientos. Incluso está la pesca del plástico, por ejemplo, pero también hay una parte que tiene que ver con limpieza para que ese plástico sea válido para determinados procesos, o clasificación. Hay miles de tipos de plásticos que no todos cruzan igual en los procesos de reciclaje, entonces también hay una parte de actividad previa manufacturera y de clasificación que también puede ser una actividad dentro de esa cadena de valor, hasta llegar al tratamiento de que por procesos térmicos a lo mejor se puede hacer mobiliario urbano con ese plástico reciclado. Un sinfín de actividades que en un momento dado pueden ser válidas y que estamos en procesos de innovación y sobre todo también de recoger experiencias que se están haciendo en otras partes del mundo que pueden servir y ser de aplicación aquí en el arco atlántico. Tasco. Pues yo me estaba acordando de nosotros, ya os he dicho que trabajamos sobre todo la educación y la comunicación, y uno de los grupos con los que solemos trabajar y nos encanta son los jóvenes. Hace ya 7 años pusimos en marcha lo que hoy en día es una asociación de aprendizaje para tercero, cuarto de la ESO y primero de bachiller, y les pedimos que, bueno, se llama el reto de las basuras marinas, jóvenes protagonistas del cambio, y les pedimos que a lo largo de 4 meses hagan el problema suyo, lo investiguen, o sea, de hecho les escuchamos mucho y de hecho, vamos, o sea, nos ponen encima de la mesa otros problemas grandes, pero la segunda parte, que es la interesante, les pedimos que creen y desarrollen proyectos de prevención y de sensibilización de basuras marinas en su localidad. Oye, ¿nos hacen unas maravillas? ¿Sí o qué? Mira, ahora tengo pena que no me he traído los pendientes, una serie de pendientes y cosas. unos pendientes? Bueno, es que se crean unos negocios, o sea, pero ya en plan de negocio, porque es que de hecho luego nos dan, o sea, mira pero cómo son. ¿guajes de qué edad? Porque igual me interesan a mí de becarios aquí. Tercero, cuarto de la ESO y primero de bachiller. Ya segundo de bachiller están como ya pueden trabajar con... están como muy... Y la verdad es que lo que nos interesa es que muchos de los proyectos, o sea, que se ponen en marcha, luego que puedan recuperarlo, ¿sabes? O sea, y poder ligarlo, ¿no? A una segunda fase, porque desde poliespanes, que nosotros tenemos, o sea, nosotros, bueno, pues dentro de las actividades que hacemos de este seguimiento de la problemática, hacemos ciencia ciudadana y compartimos los datos con administraciones y centros de investigación, tenemos los datos, ¿no? de cuáles son esos plásticos, ¿no? Dentro de ese mar de plásticos, ¿no? de diferentes categorías. Bueno, pues bien, nosotros tenemos bien estudiado, ¿no? Cuáles son esas escalas, esos puntos, ¿no? de selección, de caracterización de las basuras marinas, y os digo que, bueno, pues de poliespan, el poliespan es un problema, ¿sí? Bueno, pues después de haber trabajado varios años con unas o sea, con la universidad, en ingenierías y ver, bueno, pues qué problema tiene eso, ¿no? Realmente, ¿no? Cómo podemos darle una segunda vida a eso. Nos vienen unos chavales
y nos lo utilizan como materia prima para hacer unos pendientes que ya te digo que me da pena que no me los he puesto hoy porque es que son una maravilla. ¿Pero quedaron bien o como el típico Súper collar? chulos. ¿Sí o qué? Luego me los pongo a la tarde. Claro, tío, es que… claro, y mira, dices, esto es menos ¡ostras! evidente, ¿eh? Esto es, ¡Ostras! Una idea que vimos dentro de este proyecto, que yo creo que no estaba Óscar. En Francia, ese Forespan lo estaban utilizando para hacer tablas de surf. Hay una empresa que se estaba dedicando, vio el impacto que tenía la fabricación de una tabla de surf. Y dentro de lo que, bueno, de los trabajos que están buscando alternativas, una fue esa. Y están fabricándose y vendiéndose tablas de surf con Forespan. Bueno, es que, y los jóvenes, o sea, nos han puesto encima de la mesa unos proyectos. Ayer hablabas de fundas del móvil. O sea, tenemos un grupo de jóvenes que han hecho fundas de móvil con plástico marino. ¿Sí? Tenemos, o sea, jóvenes que han hecho, o sea, ya te digo, lo han hecho en un par de meses y además tienen que diseñar, ejecutar, comunicar estos proyectos. ¿Sí? O sea que. ¿Y traerte la funda? No, es que venden luego la funda y es que además, mira. o sea, son tan solidarios que luego nos dan la pasta para decir, bueno, apoyo el proyecto Mater. O sea, es que es que de verdad necesitamos, o sea, darles amor, darles atención, escucha y oportunidades, ¿no? Para con esos guajes, para poder desarrollarlos. O sea, ya te digo, estos no son tan peques, o sea, ya estos, o sea, sí, no, hombre, ya pero vamos, o sea, que casi. entiendo que puede ser perfectamente, ¿no? Bueno, pues vamos, emprender totalmente. Vale, nos vamos acercando al final del episodio y para cerrarlo sí que me gustaría que pensar que yo fuera un emprendedor, que este al final es un podcast de gente inquieta y que hace cosas y demás, que quisiera entrar en este sector, ¿vale? Y tenéis que pensar qué me aconsejaríais, sin que sea… Yo entiendo que esto daría para hablar durante 17 horas, pero así lo fácil. Y no vale contrata a un asesor, cosas generales, digo, solo para este sector. Me estás mirando raro. A ver si empiezo yo o como queráis. Empiezo yo si queréis. Vale. Lo primero, hay una cosa que se nos quedó, que no lo contamos, que es que el plástico marino, a ti como emprendedor te está afectando ya incluso en tu salud. O sea, los plásticos hoy en día estamos ingiriendo en torno a una tarjeta de crédito a la semana, entre 5 y 7 gramos en todo el tema de microplásticos y todo lo que nos llega en la cadena alimentaria y por muchas otras vías. Entonces, que me estoy comiendo una tarjeta de plástico a la semana. El equivalente, sí, y eso además incluso ya hay estudios científicos que han determinado que han aparecido aparecen microplásticos en la sangre, en las vísceras y en diferentes partes del cuerpo humano, que eso puede y está siendo un problema seguramente de salud que tenemos ya encima de la mesa. Entonces, esa parte yo creo que todas las personas de forma individual tenemos que ser conscientes del problema que significa este plástico, que además incluso se generan microplásticos hasta en las lavadoras, en los procesos de lavado. O sea, no pensemos que es solo lo que va al mar, las grandes botellas, ¿no? Hay muchos procesos que están generando ese problema y que como sociedad tenemos que afrontar. Entonces, yo a ti como emprendedor te diría que pienses en las soluciones que puedes aportar, que pienses en ideas, que trates de innovar. Hay espacios, hay centros de innovación. En Asturias tenemos muchos servicios que te pueden ayudar. Nosotros, como Asata, incluso apoyamos ideas de emprendimiento que tengan que ver con sostenibilidad. Tenemos diferentes proyectos, incluso líneas de financiación, hay ayudas importantes para aquellas personas que quieran emprender en economía social y te diría que venlas. Lo primero, que nos cuentes tu idea y que incluso te podamos devolver un poco las ayudas externas que tienes, que son muchas, que creo que hoy en día hay oportunidades, que es un momento de óptimo para emprender en Asturias concretamente. Hay ayudas por incorporación de socio, por empresas de base tecnológica, por muchas cuestiones que pueden ayudar a la sostenibilidad y a que tú como emprendedor puedas venir. Entonces, como no tenemos 17 horas, te diría que si tienes una idea, ven con nosotros, ven con Asata. El Gobierno del Principado también tiene servicios de apoyo y de asesoramiento al emprendimiento, pero nosotros te ayudamos a emprender en colectivo, como cooperativa, como sociedad laboral, y trabajar contigo para apoyarte en todo este proceso. Muy bien. ¿Quieres tú, Izaskun? Como quieras, pues sí. Yo voy por la misma línea, La verdad, eso, estamos en un momento histórico, hay grandes retos que nos afectan como humanidad, como persona, en nuestra salud y bueno, pues creo que tenemos que aprovechar que cada cual tiene sus dones, tiene sus recursos como persona, como entidad y bueno, pues tiene que buscar esos compañeros, compañeras, ¿no? De camino, bien sean, pues eso, pues aquí tenemos representantes, ¿no? de buenos compañeros de camino, ¿no? El Principado de Asturias, Asata, pero bueno, pues para poder desarrollar esa idea y ese don, ¿no? O sea, ponerlo al servicio del bien común, ¿no? Si somos unos privilegiados por estar aquí y disfrutar de esta Asturias maravillosa, de este Cantábrico, ¿cómo no vamos a poder ser capaces, ¿no? de trabajar para su salvaguarda, ¿no?
Muy bien. Hay que ponerle un poco de xeito, que decimos por aquí. Hay que ponerle... Ahí en la Viana eso se dice también, lo del xeito. No, ahí No. es remangu, ¿no? Hay que ponerse más, sí, un poco más de remango. Claro, esto hay que pasar a la acción. O sea, Hay que remangarse y remangarse y hacer, que es lo que falta, ¿no? Mucho hablar sí y reflexionar, pero luego hay que hacer, hay que contrastar, hay que aprender también de nuestros errores, pero eso, no podemos estar quietos, como suelo decir yo, pues tirados en el sofá, ¿no? Y decir que mal está todo. Ya, No, sí. o sea, por lo menos, o sea, hay que intentarlo, ¿no? Si estamos para disfrutar, también estamos para currar. Oye, la gente que te escucha hablar así a las 6 de la mañana y en la Fíjate. radio se levantará con una energía, porque me están dando ganas a mí de ponerme a hacer algo por el barco. Luego te pongo baldea, tranquilo. No, a ver, yo creo que el mensaje es genérico para cualquier emprendedor. Yo creo que lo primero hay que formarse, no digo que haya que estudiar una carrera, sino que hay que identificar qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo hacer. Hay que hablar con muchísima gente. O sea, cuando digo hablar, no digo ponerse en contacto, sino analizar, ver. Ahora mismo hay información para aburrir. En el caso de la tabla de Sur que estuvimos hablando, consiguieron residuos de Airbus para hacer sus tablas. Una empresa de 5 personas. O sea, se puede llegar a casi cualquier sitio. Airbus, el avión. Sí, de la A380 estaban, porque una parte que querían eran la fibra de carbono. Un taller con 5 personas consiguió residuos de Airbus. O sea, no hay que echarse para adelante. hay que echarse para adelante, hay que remangarse. Efectivamente, sí. Y aprovechar las oportunidades. Yo creo que nosotros los asturianos, creo que bueno, vosotros los vascos somos gente que nos relacionamos fácil, o sea, que podemos hablar, hay que aprovechar eso muchísimo. Hay que aprovechar la información. O sea, la información, no solo la que está. Un podcast como hoy es información para gente que a lo mejor ni se lo pensó. Y luego hay que aprovechar las oportunidades que se presentan. Y ahora voy a meter mi cuña publicitaria del Principado de Asturias. El Principado de Asturias hace menos de 10 días acaba de aprobar unas bases de ayudas para la economía circular. Esas bases para la ayuda de la economía circular se van a financiar con fondos europeos a través del Fondo de Transición Justa. Estamos hablando de casi 20 millones para grandes empresas. Va a ser la primera línea que se va a sacar, esperemos que antes de que acabe el año, y al mismo tiempo se va a sacar una para pymes, con menos dotación, pero la idea es impulsar la economía circular. Cualquier proceso, cualquier actividad, cualquier iniciativa que esté relacionada con la economía circular. Obviamente eso ayuda a la financiación. Entonces, aquel que tenga una idea, aquel que esté pensando, aquella persona que tenga una iniciativa y necesite financiación, al menos ahora, durante este tiempo, tenemos incluso líneas abiertas, o se van a abrir próximamente, para emprender. Oye, pues yo creo que con esto igual recordamos, mira cómo pita, igual recordamos lo del workshop que tenemos el 7 de noviembre, que cuéntalo, si quieres tú, que lo vas a contar mucho mejor que yo. Les vamos a dejar de todas formas en la descripción del episodio el enlace para el formulario y demás. Sí, es un workshop que está dentro de Bluepoint, que lo que vamos a es a trabajar con las empresas, las oportunidades, el planteamiento, todo lo que hemos ido adquiriendo en este proyecto, que está abierto a todas aquellas que quieran participar, que las inscripciones las podrán hacer a través de la web de Asata y de la página que tenemos específica de Bluepoint, donde hemos abierto todas las partes de formularios de participación y demás, que será en Gijón, y que todo el mundo que tenga interés, que no dude en contactarnos, porque seguramente va a poder aprender y seguramente sea un espacio para establecer esas líneas de colaboración que decía Mauro, de cooperación, de hablar, de intercambiar experiencias y de plantear soluciones. Esto no es solo para emprendedores, esto es para empresas que ya estén consolidadas, que estén trabajando en cuestiones de sostenibilidad o temas de plásticos o similar, y a partir de ahí podrán participar y podremos darles a conocer todo lo que tenemos. Oye, muy guapo este tema, mucho más profundo de lo que yo pensaba, por poner un adjetivo marino. Por aquí siguen pasando guajes y oye, yo también quiero aprovechar para invitar a la gente que nos está escuchando a venir más a Avilés, porque realmente es espectacular. Lo digo mucho en el podcast, que me encanta Avilés, pero ahora viéndolo desde aquí, con este día que nos salió, es fenomenal. Que nada, buen viaje. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado aquí. Muy guapa vuestra movida. Gracias. Gracias. Como Hiela, tu movida es un podcast de La Voz de Asturias producido por El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Si quieres estar al tanto de la actualidad asturiana, puedes consultarla en lavozdeasturias.es.